Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho por su presencia al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer. No, por favor. Comentábamos al principio del programa que ojalá nos dé tiempo para poder abarcar más temas como los que estuvieron incluidos en su comparecencia en Convención Permanente, que tengo entendido, fueron muchas autoridades además y respondieron por ANCAP, Antel, UTE, todo. Pero vamos a un poco lo concreto en este momento, que es lo que preocupa a muchos, que es donde más se han puntualizado o focalizado las críticas de la oposición, que tiene que ver con las tarifas y los combustibles, ¿verdad? Correcto. Bien, lo que hubo principalmente, porque uno mira las noticias, lee de un lado, lee del otro, o depende del medio que lea, el gobierno está haciendo ajustes que benefician puntualmente a los más vulnerables. Desde la oposición, el gobierno sube las tarifas. Entonces, le agradecemos si pudiera de alguna manera simplificar la respuesta de la pregunta para que entendamos. Bien, bueno, por un lado están las tarifas que corresponden a toda la ciudadanía o a todos los consumidores de electricidad o de telefonía, y en ese sentido el gobierno hizo un ajuste, en el caso de la UTE, de 3,5% en promedio, en el caso de Antel, de 2,60 y pico para la telefonía fija e internet y de 2% para la telefonía móvil, que en todos los casos es muy inferior tanto a la variación del IPC, o sea, la inflación pasada, como a la futura prevista. Para darles una idea, si hablamos de 3,5%, la inflación fue 8 y pico, la futura de 6,67. O sea que eso beneficia a toda la población, es una disminución en términos reales. Eso, y en Antel más todavía. Eso por un lado. Si lo comparamos con el índice medio de salarios del año, también es inferior, y muy inferior. 9 y pico % creció en 2021 el índice medio de salarios. Así que la visión general es el gobierno hace un ajuste y lo tiene que hacer porque naturalmente las empresas públicas tienen mayores costos por la inflación, pero pudo trasladarle a la ciudadanía bastante menos que la inflación y también menos que el índice medio de salarios. Eso es un tema, y la otra discusión es lo de las tarifas subsidiadas y la focalización del subsidio, que es una discusión que va por otro lado. Bien, bueno, pero justamente la focalización del subsidio, si queríamos por allí, ¿no? Pensando en el supergas, ¿no? Pensando, cuando se varía la focalización, cuando se cambia la focalización del subsidio, ¿por qué el gobierno entiende que supone ir en mayor apoyo de la población más vulnerable y por qué desde la oposición se entiende lo contrario? Bueno, el gobierno tiene números sobre esto. O sea, hoy tenemos, en el caso de UTE, había una tarifa que se llama la tarifa de consumo básico. Sí, la TCB. La TCB, esa tarifa subsidiaba, le daba muy barata la electricidad a personas que consumieran poca electricidad, independientemente de su poder estrato socioeconómico. Sí. Completamente independiente. Esa tarifa explotó en cantidad de clientes, porque hay mucha gente que vive sola y consume poca electricidad, en apartamentos en Pocitos, en casas en los balnearios, y también familias que lo necesitan. Ahora tenemos el bono social de UTE, que beneficia a 140.000 familias ya, aunque podrían ser algunas más, porque en la base de datos del MIDES hay alguna familia más que podría beneficiarse, pero en un año, en menos de un año, ya tiene 140.000 asociados y le da descuentos hasta el 90% de la tarifa residencial. No tiene un límite de consumo, que tiene que consumir poco para poder tener el beneficio. Entonces, en vez de tratar por igual a gente que es muy distinta, estamos focalizados, por eso la palabra focalizar, en aquellos que lo necesitan. Y de esta otra tarifa, que vale 387 pesos el costo fijo, que es muy poquito y que te da derecho a un consumo mínimo, le estamos subiendo 100 pesos porque entendemos de que hay que ir, que la gente que lo necesita venga por este lado, y la otra gente hay que hacerle cobrar parecido a todo el resto de la población, porque si no estamos hablando de injusticia. Hay gente que como vive sola tiene un gran beneficio y eso no es una cosa razonable. Y por otro lado hay gente que tiene familias más numerosas y no tenía el acceso a la TCB porque tiene una necesidad de consumo mayor. Bien, ahora hay reciben los que tienen que recibir. Usted mismo plantea la palabra justicia, ¿no? Correcto. Me gustaría, breve, en este punto concreto, una opinión de los panelistas. ¿Advierten mayor justicia en esta nueva mirada, en esta nueva forma de focalizar? Yo creo que si estuviera nuestro amigo Alfredo García acá, muchas veces, cada vez que hablábamos justamente de políticas públicas, él hacía hincapié y yo compartía en el hecho de focalizarlas justamente y destinarlas para quienes más las necesiten. Creo que ha sido un reclamo además por parte de la oposición, que ahora mágicamente está en contra, pero
parece una cuestión además de justicia, ni que hablar, pero de sentido común. Creo que lo que se está planteando es un tema que a todas luces justo tiene que ver con la justicia social, que creo que comparto, lo celebro y me parece que es el camino. Bien. ¿Qué pensás, Pepe? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, también veo que hablando de un tema de coyuntura como es la sequía, UTE también está trabajando con el tema del riego y tarifas diferenciales, porque precisamente en el campo no sucede como nosotros los citadinos, que podés prender el calefón más tarde en la noche o utilizar algún artefacto eléctrico de acuerdo a la conveniencia usar de la tarifa diferencial, digamos. En el caso del riego, inteligente. puede ser varias veces durante la jornada y además genera un movimiento muy grande. Así que sí, me parece bien. Bien. Sí, yo creo también que el cuestionamiento de la oposición iba por el lado de el principio que esto puede generar, por lo menos en esta primera fase, cuando se está incrementando en esta tarifa básica, porque lo que se entiende es que de algún modo se está castigando más al que consume menos y premiando al gran consumidor. Creo que es un poco así. Entonces le pregunto al ministro qué pasa con los grandes consumidores en comparación con este ajuste que se hizo a esa tarifa del que vive solo, que es una tarifa muy básica porque se entiende que gasta muy poco. A ver, en general la estructura tarifaria de UTE para todas las familias, todos los consumos residenciales, tiene una escalera donde se penaliza cuando uno va aumentando el consumo. Eso lo tenemos todos. Los primeros kilovatios están incluidos, después vienen algunos que son baratos, después vienen algunos que son más caros, y eso le pasa a todo el mundo. Así que ese principio no se ha dejado. Lo que sí se dejó es que en la TCB, si uno se pasaba 2 meses del mínimo que era bajo, lo sacaban del TCB. O sea que mal se puede decir que esa tarifa beneficiaba a los necesitados. Eso beneficiaba a un sector que puede consumir muy poco. Lo otro ya está en la tarifa. Otro tema son los grandes consumidores. Consumir poco no es lo mismo que ser los más necesitados. Allí No, está el exacto. principio de No es para nada lo fundamental. mismo. Perfecto. Es más, tengo varios colegas ingenieros que pagaban la tarifa de consumo básico y tenían un buen trabajo. Otra cosa es la discusión sobre los grandes consumidores. Cuando hablamos de grandes consumidores no estamos hablando de la tarifa residencial. Estamos hablando de industrias, estamos hablando de grandes edificios, de instalaciones comerciales, etc. Históricamente, desde tiempos inmemoriales, digamos, el gran consumidor tiene beneficios respecto a una tarifa más barata que el residencial. Entre otras cosas porque consume al por mayor, o sea que las inversiones que se requieren para llegar hasta su punto de consumo son mucho menores, son en alta tensión, que también es mucho mejor para la UTE, no son en 220, son en 30 kilovoltios o son en 150 o lo que sea. Y por lo tanto, si uno mira la historia, ve que las tarifas de grandes consumidores se diferencian de las tarifas residenciales, pero eso es otra discusión. Y en esta oportunidad, el ajuste para los grandes consumidores en comparación con ese ajuste para la tarifa básica, ¿cuál fue? Fue 3,5 para grandes consumidores y 3,2 para la familia, para el residencial. O sea que todos nosotros tenemos un ajuste del 3,2 y los grandes consumidores del 3,5. La TCB, que es este otro grupito, tiene estos 100 pesos más que le generan un porcentaje, pero acá estamos hablando de un grupo muy especial. Bien. Usted consignaba incluso que se venía desmotivando la promoción de la tarifa TCB hace bastantes años, ya incluso por la propia COSE o intendente de Montevideo, ¿no? Sí, hay una comunicación a la UTE del año 2017, del ministerio que dirigía en aquel momento Javier Cose, desaconsejando promover la TCB, que distorsionaba los costos de UTE y los ingresos de UTE. Bien, Marta. A ver, nadie nunca va a festejar aumento de tarifa. Eso va de suyo. Ahora, es lógico que en un entorno de inflación haya que hacer ajustes. Lo que sí me parece positivo es que se racionalice el tema de la TCB porque sí generaba inequidades, porque la gente puede automáticamente, sabiendo eso, autorrestringir el consumo para lograr un consumo, una tarifa más beneficiosa. Entonces sí, es más que comprensible, la verdad que celebro el cambio de análisis que se hace y bueno, a respirar hondo. Todo se ajusta en este país, es un país caro, como dijo una vez alguien. No sé si quiere decir algo al respecto. No, solo un número. Estamos hablando de que en vez de pagar una familia de las que están en el bono social de UTE 2.500 pesos, de repente están pagando 300. Por eso. Y en la TCB tenían que o pagaban 500 o saltaban a pagar 2.500. O sea que ese es el sentido de justicia que hay atrás de esto. Bien. Fernanda.
ya había opinado. ¿Ya habías hablado? ¿Ya habían hablado todos? Sí. Bueno, bien. Pepe, sí. Sí, no, quería consultarle al ministro porque obviamente es su área. Estamos ante una crisis energética a nivel mundial con una sequía importantísima. Hoy se dieron a conocer algunos números de lo que viene dejando como saldo, que es muy, muy importante. Y ayer hablaba con Enrique Pez Bosch, director de Cabildo Abierto en el directorio de UTE precisamente, y él decía que estamos con una matriz energética muy inestable, a tal punto que la sequía también está afectando a UTE, porque hoy no está con la matriz hidráulica, sino básicamente con la matriz tradicional, que genera un gasto muy, muy importante para UTE, y que eso en algún momento se verá volcado a las tarifas. ¿Qué hablas de eso de tradicional? Porque la eólica ya no me quedó. La más tradicional de todas, que es la energía en base a combustibles, ¿no? Y eso genera un costo sumamente importante. Por lo tanto, él planteaba o habría ahí la posibilidad de en algún momento comenzar a pensar en la energía nuclear. ¿Se puede pensar en esto en Uruguay? No. Claramente no, pero vamos para atrás porque creo que vale la pena analizar un poquito lo que dice el colega. Uruguay tenía una matriz hasta el año 2011 más o menos, cuando empezó a instalarse la eólica, que era o agua, o hidráulica, o térmica, en cuyo caso es el combustible fósil, fue el oil o gasoil. Hoy tenemos por lo menos 4 grandes bloques. Está la hidráulica, está la eólica y está la biomasa, que es el 20% de la energía nuestra. Un poquito de solar, olvidémonos por un momento, va a ser más en el futuro. Y después térmica de respaldo. ¿Qué pasa cuando falta el agua? Lo mismo que pasaba antes, pero menos. Porque antes, al faltar el agua, había que ir todo a térmico. Ahora tenemos la eólica, el viento sigue soplando, a veces lamentablemente, porque uno de los problemas del clima de hoy es que hay mucho viento y genera los incendios, digamos. Pero tenemos viento. Y estamos interconectados con Argentina y Brasil. Estos últimos 2 años exportamos, ahora por suerte creo que vamos a empezar a recibir energía brasileña más barata. Pero es un problema, tenemos prendida la central térmica y gastando más de $1,5 millones por día en gasoil. Y es un problema que va a impactar en los números de la UTE y del país, como pasa cuando hay una sequía de estas. Ahora, de ahí a saltar a discutir la energía nuclear, estamos varios escalones abajo de esa discusión. Ahora, ministro, ¿eso sí puede impactar sobre las tarifas, teniendo en cuenta que hoy el criterio para manejar las empresas públicas es que los costos de generación, de algún modo, se sustenten en la tarifa? Sí, hoy y ayer, y antes de ayer. O sea, los costos de las empresas públicas, el objetivo es que terminen equilibradas y, si es posible, vertiendo algo de sus ganancias al accionista, que somos todos nosotros, es decir, al Estado. Un año especialmente caro en generación genera problemas. La UTE tiene presupuestado en este aumento que hablamos $180 millones de combustible, que no era lo normal, lo tenía previendo que estábamos ya en una etapa seca. Si sigue la sequía más allá de lo previsto, va a ser un problema. Estamos confiando en que no, lamentablemente ya está muy instalada, pero esos números más o menos podrían dar para cerrar y veremos dentro de unos meses qué pasa. Bien, por acá. Caminar más hacia la energía solar, justamente aprovechando que estamos con sequía y ¿no hay una posibilidad por ahí? Sí, la hay, y es lo que está pasando. Si uno sale y mira, ve que, por ejemplo, dado que existe la posibilidad de instalar energía solar propia, mucha gente lo está haciendo, que hay proyectos de parques solares y que la UTE mismo está instalando un parque de 35 megavatios en Punta del Tigre. La energía solar ha bajado mucho de precio estos años, ahora tuvo un pequeño repunte porque tiene un impacto de la tasa internacional y de la inflación internacional, pero hoy es una energía económica que requiere complementarse con la posibilidad de almacenar. Claro. Porque uno tiene energía y no necesariamente cuando la consume, sino a mediodía y no en el momento pico. Y ese almacenamiento lo pueden hacer las represas, porque en el fondo es ahorro agua que iba a gastar a mediodía, la ahorro y la gasto de noche. Pero también en un momento así no es tan sencillo, y también el futuro indica de que van a ir instalándose baterías en la medida que vayan bajando de precio. UTE tiene un proyecto piloto de baterías, de eso vamos a ver más. Y la complementación, viento y sol, es bastante buena, porque de hecho el viento sopla más fuerte de noche, sopla más fuerte en invierno, claro. El sol lo tenemos más en verano, más a mediodía. Fernando. Escapándome un poquito y yendo un poco más allá del tema de las tarifas puntualmente, que creo que ha quedado claro, y aprovechando su presencia y entendiendo al ministerio que usted encabeza como uno de los motores claves en la producción y el desarrollo del país, ¿cuáles son las proyecciones de acá a que termine la gestión de este gobierno? ¿Cuáles son los desafíos que se están encarando desde el ministerio? Sabemos que ha habido mucho trabajo atrás, pero ¿qué es lo que se viene y
eso, entendiéndolo como un factor y un rol clave en el potenciar el desarrollo del Uruguay. Bueno, por un lado, evidentemente que nuestro ministerio es un ministerio que busca más bien planificar y promover, y no tanto ejecutar. La policía, el Ministerio del Interior la tiene que dirigir. Nosotros tenemos que lograr que el sector productivo se desarrolle. Sé que es un poquito distinto. Sí tenemos bajo nuestra rectoría las empresas públicas, y eso es un tema un poco especial, pero en general lo que uno tiene que buscar es el desarrollo productivo del país para generar empleos de calidad, para todo lo que sabemos. Y tenemos un motor de la economía industrial del país que es la agroindustria, que tiene siempre sus desafíos, porque ahora tenemos un desafío con la producción primaria que después tiene que alimentar a las empresas lácteas o a los frigoríficos o a los forestales, y en la medida que hay sequía eso se restringe un poco y genera algún problema, pero es uno de los grandes motores del país. Y el otro gran motor tiene que ver sobre todo con la tecnología, el atraer emprendimientos y desarrollar lo que Uruguay ya tiene, que es un liderazgo importante en innovación y en el sector de la producción de software y de tecnología de la información, que queremos ampliar y transformar al Uruguay en un polo de atracción de otros emprendimientos innovadores en tecnología verdes, en biotecnología, para el mundo. Hay países que lo han logrado, como Finlandia, como Israel. Nosotros nos gustaría que en América del Sur fuéramos el polo de innovación, por eso hablamos del Innovation Hub, que quiere decir lo mismo. Y bueno, estamos impulsando un proyecto en esa línea. Por supuesto que están todos los proyectos vinculados con la transformación energética, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, impulsar la movilidad eléctrica, impulsar el hidrógeno verde, que tiene un doble rol, por un lado para ir eliminando también los combustibles fósiles en aquellas aplicaciones difíciles de llegar con el vehículo eléctrico, por ejemplo, el transporte de camión de larga distancia, pero también tiene un rol de que Uruguay puede ser exportador de energía renovable a través del hidrógeno verde o de combustibles nuevos derivados del hidrógeno verde y generar un nuevo renglón en la economía a mediano y largo plazo. Y estos son más o menos los grandes titulares. Después hay siempre que ayudar a que la industria se fortalezca, la industria manufacturera. El acuerdo que se hizo con Brasil, que fue liderado por la Cancillería, para que las zonas francas uruguayas entren a Brasil sin arancel, nos abre una puerta para atraer inversión al Uruguay para el mercado ampliado y no para el mercado uruguayo, que es uno de los desafíos siempre para la industria manufacturera, así que estamos también por ese lado buscando inversiones. Bien. Ministro, hay una pregunta que siempre está sobre la mesa, ¿no? Más allá de lo que puedan ser las decisiones políticas en torno a las tarifas y los precios, pensando en el combustible, ¿no? Porque el Uruguay sigue siendo un país caro en cuanto al combustible, a la capacidad de producir, de amortizar los costos de la inversión, y ahí es donde siempre se quejan los más chicos porque parece que las exenciones son para los grandes, en fin. Seguimos siendo caros, más allá de los esfuerzos que se puedan aplicar. ¿Esa matriz puede variar eventualmente o hay que darlo por un hecho? Una pregunta que me hicieron hace 2 días más o menos en este mismo canal. Efectivamente tenemos ese desafío como país, tiene distintos orígenes. En el caso de los combustibles en particular, tenemos una carga impositiva grande sobre los combustibles. El IMESI en particular son cerca de 30 pesos en cada litro de nafta. En el caso del gasoil es un poco menor la carga impositiva, está el IVA, pero el IVA muchas empresas lo pueden descontar. Hay el fideicomiso del transporte, en fin, hay cargas impositivas que cargan sobre los combustibles que los hacen más caros que en otros países. Hay que mirar la carga impositiva en cada país y es distinta, por lo cual es difícil de comparar. Este gobierno decidió no subir los impuestos, pero no tiene las condiciones de bajarlos en un contexto de tratar de controlar el déficit fiscal, y eventualmente cuando se anuncia una baja va a ser en otros impuestos, ¿no? En estos, ¿Hay una presión o un peso político por la promesa de campaña sí, claro, en las decisiones que se toman claro, porque no se está cumpliendo lo del precio de paridad, ¿no? Pero, para bien. No, el precio de paridad es una cosa distinta que la promesa de campaña. En la promesa de campaña, la paridad de importación estaba 6 y hasta 10 pesos por abajo del precio. Y nosotros decíamos, se puede bajar, porque en el mundo vale mucho menos. Cuando uno habla de la paridad de importación, habla de cuánto costaría importarlo y cuánto cuesta sumarle todos los impuestos. Estamos comparando cosas comparables, no estamos comparando el combustible en Santana de Livramento, que tiene otra carga impositiva. Se podía bajar en aquel momento. El mundo cambió. La paridad de importación subió y todo este periodo hemos estado con la paridad de importación arriba de los precios, no abajo.
O sea que hemos hecho el esfuerzo de no pero trasladarle al público. Si se hubiera todo. cumplido a rajatabla, la resolución sería más caro, está claro. Si pero eso es una decisión política. Correcto, sí. En la medida en que ANCAP podamos terminar con números equilibrados, ¿tiene espalda? Uno trata de mitigar. Por ahora, el año pasado tuvo espalda para justamente resignar, cobrar la paridad de importación durante casi todo el año. Y pudimos incluso cuando bajó drásticamente la paridad de importación entre diciembre y enero, bajar los combustibles. Ahora vimos que subió un poquito la paridad de importación y pudimos, por cómo están los números de ANCAP, sostener los precios sin subirlos. ¿Qué va a pasar en el año? Y lo vemos mes a mes. Y si el mundo esta subida probablemente tenga que ver con el invierno del norte, que aumenta el consumo en el norte. Si el mundo está turbulento y los precios vuelven a hacer una subida como el año pasado, bueno, no todo se puede mitigar. Si el número se mantiene estable, bueno, estamos mejor. Y eso es lo que vemos mes a mes. Bien. ¿Preguntas? Ministro, usted dijo que seguramente nos iba a llegar energía de Brasil más barata, pero hoy estamos importando energía de Brasil. En este momento no. No, estamos en tratativas con ellos. Por estas horas se está analizando en el gobierno nuevas medidas para los productores afectados por la sequía. ¿Industria está participando en esas conversaciones? Sí, claro. ¿Y nos puede adelantar algo? No. Hay algunas medidas que ya se tomaron, que ya las conocen ustedes. Sí. Por ejemplo, de financiar la factura para los productores, de hacer alguna rebaja especial en los regantes, en fin. Pero el resto están en conversaciones en el gabinete y está en este momento Matos hablando en el Parlamento de toda esta problemática. Supongo que a la brevedad tendremos anuncios, quizás la semana que viene. Bien. ¿Pero eso tiene que ver con una suerte de plan B porque la sequía se ha ido extendiendo? Y sí. Bien. ¿Reflexiones o preguntas? No. Bien. Ministro, ¿este es el Uruguay que hubiera imaginado? Una pregunta muy filosófica. Yo vivo acá hace 60 años, más o menos lo conozco. Usted teniendo el cargo que tiene, a eso voy. No, y se le preguntó además por sus antecedentes. ¿No? Usted, tengo entendido que era activo militante gremial en su juventud, ¿no? El pase a la política, no sé cómo se da. Un pase a la política tan fuerte no lo había dado. Había estado militando en otras tiendas en mi juventud. En la FEU se acerca más a otro palo que el actual, ¿no? Y en la democracia cristiana en aquella época. A ver, entonces, el Uruguay llega usted a este cargo y digamos, bueno, pasó de todo en el mundo. Todos sabemos, ¿no? Lo que fue la campaña electoral de la coalición, la visualización del Uruguay que se quería y lo que hay. A ver, yo creo que lo que hay es bastante bueno. A veces no nos damos cuenta. Pero tenemos un país que en este momento está muy respetado en el mundo. Tenemos un país con índices de corrupción baja, en crecimiento, con dificultades como tienen todos los países. Tenemos un país con un sistema político muy robusto, con partidos políticos fuertes, que es muy importante eso para la democracia. Y es un país que además tiene oportunidades porque el mundo necesita alimentos y el mundo también tiene algunas cosas que está demandando cada vez más que podemos ofrecer, como es la tecnología. O sea que tenemos muchas oportunidades y tampoco tenemos una sociedad crispada o una sociedad dividida o fragmentada. Lamentablemente tenemos problemas sociales y tenemos además que generar empleo y cada vez más empleo de calidad y captar inversiones, abrirnos mercados. Tenemos muchos desafíos, pero tenemos un país del que tenemos que estar orgullosos. Bien, y ahora volviendo, eso, claro, es una respuesta bien amplia, ¿no? Y gracias a la encuesta de Transparencia Internacional de la que está echando mano todo el mundo por estos días, ¿no? Bien, me remito concretamente a las posibilidades de inversión, de crecimiento de la industria, que usted podría haber imaginado liderando la cartera. Bueno, posibilidades de inversión, por ejemplo, hay un sector potente que va a ser cada vez más potente, que es el de la industria de la madera sólida. O sea, el Uruguay no es del todo consciente de lo que fue la revolución forestal. Tenemos 1,5 millones de hectáreas forestadas, podríamos tener por la ley forestal hasta 4, pero tenemos ya una industria potente de celulosa, pero también de madera sólida que va a ir creciendo en el norte, llevando empleo de calidad a lugares donde hoy, hace unos pocos años, nos faltaban. Tenemos una industria de tecnología potente, como ya dije. Tenemos la posibilidad de atraer inversiones también en temas de alta tecnología. Lo que no podemos pensar es que es un país productor por bajos costos. Nosotros tenemos que ser productores por calidad, por innovación, por inversión. Abrirnos mercados. Tenemos un país con índices de corrupción baja, con crecimiento, con dificultades como tienen todos los países. Y tenemos un país con índices de corrupción baja, en crecimiento, con dificultades como tienen todos los países.
por innovación, por diseño y por conseguir nichos de mercados. Y tenemos que ser tal vez más agresivos comercialmente en el mundo. El problema del tamaño es un problema. Si uno va y le va bien con una muestra de producto y le piden 3 contenedores y para eso tiene que trabajar 3 meses, probablemente falle. Entonces hay que elegir bien el nicho. Pero tenemos talento, tenemos capacidad de diseño. Todo lo que es intangible, que cada vez más importante, el Uruguay lo puede poner. Y además lo vemos, uno habla de lo que es el Uruguay, de lo que es el nivel de vida en Uruguay, de lo que es la tranquilidad, y va a otros países y dicen, qué interesante, me gustaría invertir en Uruguay. Y está pasando, lo estamos viendo. Y lo vamos a seguir viendo porque, tal vez para mal, el mundo está bastante volátil, bastante inestable, y aquí les podemos ofrecer a los inversores y a los empresarios un estilo de vida y también a los técnicos, o sea que estamos viendo. De lo intangible le voy a pasar algo bien tangible y así, pum, al piso, la garrafa. La garrafa. Yo pensé que habían pasado ya por este tema. No, puntualmente la garrafa. Veníamos zafando de la garrafa. La garrafa, perdón, pero mensaje de un televidente, por ejemplo. No subieron el combustible, claro. No tengo auto, pero dependo de los transportistas que no suben los artículos. Pero tengo olla y garrafa de gas. Y somos mayoría con garrafas y pagamos las maniobras cuenteras que arman para el pueblo. Bueno, me parece que hay algunas calificaciones ahí que no... omita las calificaciones. Es una persona que le está saliendo cada vez más cara la garrafa, aparentemente. Bueno. Está bien, es verdad. La garrafa común y corriente subió de 810 pesos a 950, aproximadamente. 820 a 950. Esa decisión tiene que ver con algo muy importante, que es el año pasado ANCAP destinó 90 millones de dólares a vender el supergas más barato de lo que lo compra. Porque ANCAP compra más de la mitad del supergas en el mercado internacional, y el supergas le pasó lo mismo que a los gasolinas, y a los gasoil se fueron para arriba muchísimo. Y estamos en el mismo concepto, subsidiando. ¿Por qué lo estamos subsidiando? Porque ANCAP pierde ese dinero donde lo recupera en algún otro lado, por ejemplo en la tarifa común del gasoil y de la nafta, al barrer. El producto es barato para todos. Y hasta qué punto eso es justo, digamos. Entonces, lo que nosotros decidimos fue la misma idea que del plan social de UTE. Las familias que están en la base de datos del MIDES, que ya son 130.000 que se están acogiendo a la garrafa subsidiada, tienen el 50% de subsidio para una garrafa por mes. Al principio fueron 2 porque para arrancar el proceso, y después sigue. Se vendieron por este camino 600.000 garrafas el año pasado, en el segundo semestre solamente. Es decir, que estamos focalizando, y hoy la garrafa para esa gente vale 470 pesos. Y al principio del periodo valía 600 para todos. O sea, en pesos, esa garrafa igual es más barata pese a la inflación, pese a todo a lo que era. Lo que pasa es que esas comparativas contra la inflación, a veces... olvídate de la inflación. La gente común le vale 470 su sueldo pesos. Contra su sueldo, ¿no? Y contra que también se ajustó. Sí, bueno, a los ponchazos. Bueno, está bien, pero lo que quiero decir es, ANCAP de alguna manera está diciendo, esta plata que yo pierdo, que son 90 millones, vamos a seguirla destinando a los que más lo necesitan, porque la gente, muchísimos de nosotros usamos la garrafa para cocinar. Sí, hay gente que se calefacciona todo con el... Los que calefaccionan generalmente son la gente de menos ingresos. Claro. Y eso es lo que estamos apuntando a llegar. Para cocinar, la verdad es que uno consume una garrafa por mes, a veces 2, como mucho. No es un gran impacto los 130 pesos por mes que estamos subiendo, por garrafa que estamos subiendo. En cambio, para la gente que la usa mucho, le estamos dando un beneficio mucho mayor. Es el mismo concepto, vamos a focalizar en aquellos que más lo necesitan, que no son pocas familias. Cuando hablamos de 130.000, de 140.000 familias, hablamos de mucho. No personas, familias. Bien. Y ahí, una vez más, ¿no? También el tema en el caso del supergas sí, es bien mucho más proporcional. Cuanto más consumís, seguramente más necesidad tengas. Pero no así con el caso de UTE, que eso quedó explicado por las preguntas que hacía Vero, ¿no? No, porque todos nos quejamos. Siempre. Es que te suben un peso y te vas a quejar siempre. A nadie le gusta que Ahora, suba. cuando lo que cuesta más por ahí es ubicarse en un mapa mucho más general, en un contexto mucho más general, y entender por qué sí, vos por ahí tenés que poner el peso más, para que no lo ponga quien realmente no puede, pues está hasta acá, ¿no? Entonces, pero bueno, esos son cálculos para hacer con la mente fría, ¿no? No tal vez en
en la calentura de del contar momento, los billetes. cuando sí, uno se exacto. entera del aumento. Bien. Bueno, antes de despedir al ministro, les doy la chance de alguna pregunta más, Pepe. A mí me interesaría mucho hablar con el ministro, porque claro, daría para un programa Sí, entero no, sobre el y tema. tenemos Ya sé el que se tiempo tiene que ir, contado, sé que se tiene que ir. sí. Brevemente sobre el tema del empleo que usted mencionó, el empleo de calidad. Se conoció que en el año 2022 se crearon, el agro creó 7.000 nuevos puestos de trabajo, ha sido un motor de impulso muy importante, también la construcción. Quería comentarle si hay planes también de fomentar, por ejemplo, el trabajo juvenil, que es una de las puntas donde siempre ha habido problemas. Ha habido una ley de empleo juvenil, pareció no dar los resultados esperados. ¿Y cómo entiende usted el tema de la capacitación vinculada a estos puestos de trabajo? Bueno, ese es un tema grande. La verdad que el tema del empleo es un tema que se le puso prioridad a todos estos años. De hecho, se recuperó más rápido el empleo después de la pandemia de lo que el salario. ¿Por qué? Porque un poco la decisión fue decir, favorezcamos mantener el empleo, incluso con medidas extraordinarias como el seguro de paro parcial y demás, que usted recuerda. El año pasado se crearon más de 40.000 empleos en general, o sea que hemos recuperado niveles de empleos mejores incluso a fines del 2019, pero el desafío siempre está del empleo en Uruguay y el desafío del empleo de calidad está, y ahí es donde hay que tener temas más focalizados. Hay mucho trabajo en conjunto con UTU y con INEFOP también para intentar generar mecanismos de reciclaje de talento de las personas. Por otro lado, y en paralelo, el gobierno lanzó, como ustedes saben, un plan agresivo de obra pública y el plan Avanzar para erradicar la vivienda marginal, digamos, o de asentamientos. Ambas cosas crean el empleo de la construcción que de repente con la salida de UPM se va a ir mitigando. O sea que hay que mirarlo a todos niveles, a nivel de la calidad, pero también a nivel del empleo masivo. Y creo que estamos trabajando bien, y que los que están trabajando más en esto son el ministro Mieres, por supuesto, el presidente, pero vamos en una buena línea. La industria es una creadora de empleo a más largo plazo, porque requiere inversiones, y eso, cada vez más la industria moderna en el mundo es un empleo de calidad, no son tantos puestos, son puestos muy capacitados, entonces ahí es donde viene lo que tú decís, que es la necesidad de formación y capacitación. Y bueno. Ministro, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Lo liberamos, sabemos que estaba apurado. Ha sido un placer. No, por favor, el Hasta la placer fue próxima. nuestro. Hacemos una pausa y enseguida volvemos y estaremos nosotros aquí en estudios para, bueno, poder reflexionar y debatir sobre los conceptos volcados en este bloque. Ya venimos, ¿eh? Será mejor